Encuentros de voces. Encuentros de voces. Encuentro de voces. Encuentros de voces. Encuentros de voces. Encuentros de voces. Encuentro de voces. Siempre que quiero sentirme viva, escucho jazz. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí cada vez que necesito conectarme con mis emociones, me ayuda mucho poner algún tipo de música. El jazz lo conocí a los 18 años, cuando descubrí que había una música que no se tocaba de memoria, sino que se hacía ahí, en el momento. En el verano que acaba de pasar, cuando cumplí los 18 años, había estado en los Estados Unidos estudiando jazz. Desde el día en que llegué a Nueva York, había salido a buscarlo. Me maquillé con todo lo que llevaba, delineador oscuro, sombras negras, labios bien rojos, un vestido, los tacones más altos. Todavía era menor de edad, pero ya sabía que en Iridium, un jazz club justo en medio de la Gran Manzana, iba a tocar la banda de Louis Hayes, baterista de la banda de Cannonball Adderley, rindiéndole un tributo. Yo tenía que poder entrar, tenía que poder oír Work Song, un clásico de Nat Adderley y uno de los temas que me había llevado a entender la relación entre la vida y el jazz. Los orígenes del blues estaban ahí en las más famosas work songs que cantaban quienes habían sido esclavizados para sobrevivir. Parece haber un consenso en que a través de estas melodías improvisadas no solo guiaban el ritmo de los trabajos que hacían en las plantaciones o en los barcos al remar. A través de estas imaginaban la libertad, cantaban un mundo libre y sin cárceles que sonaba a gozo pleno en medio de una herida inmensa que todavía hoy reaparece en los traumas que carga su descendencia. El jazz viene de un dolor muy profundo, de una injusticia que no cesa, pero sobre todo de un alma colectiva que honra la libertad y el momento presente que enraiza la medicina más poderosa, la medicina de la creación, colectividad y creatividad. Es una medicina de varios, nunca es en solitario, aunque permita siempre la expresión genuina de individualidades. Esa noche y en esa ciudad, mi vida había dado un giro. Había llorado durante casi medio concierto porque algo tan sublime como lo que estaba oyendo, tan cargado de ancestralidad, de comunión con el regalo de existir aquí y ahora y de plenitud en todo el sentido de la palabra, no cabía en un solo cuerpo. Conseguí mi primer saxofón. Canté con Bob Stoloff, me inventé canciones con personas de muchos países que ni siquiera hablaban mi mismo idioma. Hicimos música en los ríos de Boston, en las calles de Manhattan, en las cafeterías de algún barrio desconocido que se sentía extrañamente más hogareño que mi casa. Pasé una noche en vela en medio de la nada para oír a Sonny Rollins y a Esperanza Spalding en el Newport Jazz Festival y me convencí de que improvisar era una forma de vida y además era la que más me gustaba. Cuando regresé a Colombia sentía que había algo mal con mi carrera, ya estaba estudiando psicología, pero en mis propios procesos psicoanalíticos en la adolescencia, siendo yo la paciente, me había sentido sola, incomprendida, aislada. Me acuerdo que mi psicoanalista se quedaba en silencio y no me decía nada. Yo hablaba y ella se quedaba callada. Yo sentía que debía tener un problema gigantesco porque ni ella ni yo me entendíamos. No había un nombre en la patología que pudiera explicar el malestar incontenible que yo sentía en ese momento, duro para muchos, del curso de vida. Aunque siempre me había conmovido muchísimo escuchar a las personas y sobre todo entender todo lo que hacen para lidiar con la vida, que no es nada fácil,
Estaba cansada de leer sobre comportamientos patológicos descritos con una precisión que parecía obedecer más a prejuicios que a ciencia, sobre los pasos que tenía que seguir yo como psicóloga para encauzar lo anormal hacia la forma correcta, sin tener en cuenta la complejidad de los contextos que hacen parte de la vida de cada persona. Inmediatamente me senté enfrente al computador y redacté una carta en la que le comunicaba a la facultad mi retiro de la carrera. La imprimí, la guardé en un sobre y la dejé encima de mi mesa de noche. Al día siguiente salí de mi casa con el sobre, la carta y la convicción de que no iba a tener un futuro tallado a la medida de la normalidad de nadie. Llegué a la universidad y caminé con pasos muy firmes hacia el edificio que estaba en la parte más alta de la montaña. No me di cuenta de la lluvia, de la salida del sol, no me di cuenta de nada, pero ahí estaba, justo enfrente de la puerta que marcaría un final y un nuevo comienzo, pero uno más libre, más improvisado, más abierto y más creativo. En ese mismo mes celebraba 1 año más de vida una mujer joven que también estaba cansada de la normalidad, que también honraba la creación y la creatividad y además improvisaba. Ella guardaba medicinas que habían pasado por miles de generaciones. Yo no sabía, pero meses después, cuando llegué con el sobre, la carta y la idea de cambiar mi vida por otra carrera y otra vida, apareció ahí, al lado de la puerta de la Facultad de Psicología y justo en la frontera entre el final y el principio. Carolina Nenstiel estaba esperando con una sonrisa implacable y una mirada cálida, como si nos conociéramos de mucho tiempo atrás. Mi amigo Pacho estaba a su lado y fue el que nos presentó. Les conté a ambos por qué estaba ahí, que me iba a ir de la carrera, y Carolina inmediatamente dispuso sus oídos, curiosidad y corazón para escuchar mi historia. Nos sentamos a tomar un café y hablamos durante casi 2 horas. El sobre, la carta y todo lo que yo anhelaba en ese momento todavía seguían en mis manos. Cuando hablamos de jazz, me dijo: lo que yo hago es como el jazz, pero en conversaciones. ¿Y qué pasa si tú haces tu tesis sobre el jazz y yo te la dirijo? Siguió, cuando ya estaba empezando a oscurecer. En ese momento rompí el sobre con la carta y me quedé con la decisión genuina de cambiar de rumbo, pero esta vez tan a mi manera, tan de manera inesperada y sobre todo improvisada, pero además con un regalo que desde el 2008 no deja de sorprenderme. Unas semanas más tarde estaba ya aprendiendo a hacer encuentros de voces yo misma. Era verdad lo que Carolina decía, los nudos en la garganta que sienten y con los que llegan las mujeres a quienes acompañábamos en ese momento salían como un solo de jazz precioso que quería ser escuchado. Quien quisiera contar algo tenía la libertad de ponerlo en el centro del círculo y vivía esa magia de tener a otras como testigos. En mi primer día como practicante de psicología, recuerdo que escuché a la primera mujer que quiso contar su historia en el círculo. Empezó. Narraba una carga enorme, con una sensación de no saber quién era ella. Toda su vida había girado en torno a sus padres, luego a su esposo y ahora a sus hijos. Tenía un dolor tan profundo que afirmaba que no sabía cuál era su lugar, ni en su casa ni en el mundo. No sabía qué le gustaba, no sabía qué merecía. Yo no pude evitar escuchar a mi abuela a través de sus palabras, de verla a través de su mirada. Porque yo la miraba y veía a mi abuela, no pude evitar las lágrimas por sentir a esa mujer extraña que había conocido hacía 2 minutos como si fuera familia. Al final le expliqué por qué eran mis lágrimas y le conté que me habría gustado mucho escuchar de mi abuela lo que ella realmente sentía. No supe cómo preguntarle a mi abuela
mientras estuvo en vida, porque hace menos de un año había muerto, pero tenía una certeza que no sabía muy bien de dónde venía, de que ahora ella estaba conspirando desde el cielo para contar. Las mujeres jóvenes que estábamos en ese espacio, todas lloramos. Había una herida común por nuestras antepasadas, porque todas le hablábamos a la mujer que estaba contándonos ahora con el amor con el que le querríamos haber podido decir a nuestras madres, abuelas y bisabuelas que valorábamos su cuidado como un tesoro, que sus labores eran la única herencia que jamás iba a desaparecer porque nos estaban dando los mejores recuerdos de nuestras vidas, que solo anhelábamos verlas sonreír, disfrutar e intentar cuidarlas, dándoles aunque sea un poquitico de todo lo que ellas habían entregado a nuestras familias. Ese día entendí el poder que tenía esa resonancia. Poder nombrar en colectivo lo que nos pasa, sacar el síntoma de lo privado para comprender que a veces no existe sino en relación, en sociedad y en algo mucho más amplio. Ahí sané la herida de mi psicoanalista de adolescencia, entendiendo que lo que me pasaba en ese tiempo no era solo mío, eran dolores comunes de todas las jóvenes de esa generación. Hoy en día lo hablamos, pero en ese momento no sabíamos ni cómo decirlo, ni cómo comunicarlo. Por supuesto, no se trata de dejar la individualidad atrás, sino de desarrollar una postura mucho más crítica y genuina frente al propio ser, frente a lo que se desea, frente a la posibilidad inagotable de construir sin miedo de las emociones. El acto de escucha en un encuentro de voces nos exige tener conciencia de la relación, ubicando su origen en eso que nos conmueve, que nos resuena, que nos conecta con la persona a la que estamos oyendo. La red de relaciones que se teje alrededor de la persona que está contando su historia es efímera. En tanto es posible que yo no vuelva a saber nunca de ella después de cerrar el espacio. Sin embargo, al ser nuestra propia experiencia la que termina tan íntimamente ligada a esa historia, los tiempos del pasado y del futuro convergen en un mismo presente en el que se recrean y amplifican las emociones que han marcado los instantes más importantes que hemos tenido en nuestra existencia. El encuentro de voces nos invita a habitar el centro de una suerte de caja de resonancia en donde revivimos aquí y ahora momentos y memorias que nos permiten identificar eso que más honramos. Volvemos a pasar por mente, cuerpo y corazón la materia prima, el alimento para lo que seguiremos andando. Así, cada encuentro de voces puede entenderse como un ritual de paso. Es ese lugar en el que le damos sentido a lo que hemos vivido para seguir adelante con ojos nuevos y conciencia renovada sobre nosotros mismos. Contar eso que ha permanecido en lo privado para convertirse en público ante otras personas que son testigos no solo lo hace más real, lo humaniza y lo saca de la falsa dicotomía entre lo normal y lo patológico. Hay algo de pasar las vivencias de la mente a la palabra hablada que da una perspectiva y claridad distinta a nuestras historias. Cuando contamos lo que nos pasa, emergen nuevos matices de lo que atravesamos. Nos damos cuenta de que algo dolía más de lo que creíamos o de pronto nos hacía sentir más orgullosos de un suceso o acción que ejecutamos. Comprendemos que lo que más nos afligía no era una cosa sino la otra, o reconocemos que nos sentimos mucho más ligeros ahora para dar el paso siguiente. Enterarnos de cómo otras personas se conectan con nuestra historia también le sube el volumen a algunos pedazos, abre nuevas conexiones con otros y hace visibles las medicinas que ya existen para sanar lo que necesitamos. Lo que sucede ahí, en ese sentido, es un regalo nuestro, para quienes hablamos y para quienes escuchamos,
y tejemos nuestras voces para acompañar el solo que, como en el jazz, se transforma en algo colectivo y hermoso. En todas las relaciones de las que he hecho parte, he experimentado lo mismo. Anhelamos tener un lugar en donde seamos vistos y reconocidos, ser parte de algo. Pasa en las relaciones entre humanos y también entre otros seres de la naturaleza. Tomamos el oxígeno de la atmósfera, producimos dióxido de carbono y el árbol lo toma para devolverlo y permitir que otras vidas respiren. Aun cuando tenemos un lugar ya por el solo hecho de haber sido esa milésima posibilidad de unión entre un espermatozoide y un óvulo en el momento tan fugaz de la concepción, si consideramos que el universo tiene 13.000 millones de años desde que lo percibimos, a veces sentimos que no somos lo suficiente, que no existimos o que podemos ser fácilmente desplazados de donde alguna vez lo hicimos. En los encuentros de voces volvemos a lo más sagrado. A mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, a mis abuelas, a toda mi familia presente, a toda mi comunidad, a todos los seres vivos que nos permitieron por ese momento inolvidable y eterno agradecerles y sentirles como el regalo más preciado que han sido, independientemente del plano en el que existan ahora. Más allá de ser un método útil en distintas instancias de la vida profesional, los encuentros de voces han sido la postura para vivir improvisada, acogedora, fértil, compasiva y creativa que más sentido sigue teniendo para mí. Me enseñaron a ser consciente de cómo en cada interacción hay algo que puedo aprender, algo que puedo admirar, algo que me puede reflejar lo que necesito ver justo en ese momento y siempre, siempre algo que puedo agradecer. Estaré siempre agradecida con los encuentros de voces por encontrarme con mi voz a través de las voces de cada una de las personas que escuché y que me escucharon para sentirnos parte de lo mismo. Gracias a mi familia, a mis ancestros por darme toda esta historia y acompañarme con tanto amor a vivir así tan genuina y plenamente. Gracias a Caro porque su curiosidad no solo me hizo romper la carta y el sobre. Estoy segura de que hay miles más a quienes nos ha permitido recibir el regalo de cantar la libertad propia, de quienes vinieron atrás y de quienes seguirán siendo fuente de medicina para este planeta.